Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados para esta semana del 9 de febrero del 2026. Dejamos atrás una semana bastante movida en donde tuvimos una fuerte corrección de acciones tecnológicas y software, ojo con eso, que reaviva temores sobre valuaciones y también sobre la adopción de la IA. Recordemos que estamos en temporada de resultados en Estados Unidos con la entrega de grandes tecnológicas, las magníficas 7, y estas hablaron de aumentar considerablemente sus CAPEX, que son la inversión que van a hacer en tecnología y particularmente en inteligencia artificial, lo cual eso generó harto temor porque son grandes las cantidades que van a destinar a ese fin y está todavía en discusión cómo se van a rentabilizar toda esta nueva inversión, que es ahí donde está la gran duda y es eso lo que le ha pegado a algunas grandes tecnológicas. Todo esto también se conjuga con las criptomonedas que se desploman y que tienen mucha relación con las acciones de software que estuvieron bastante en la mira la semana pasada. Y todo esto también cuestionado como su rol de activo refugio, que se pone siempre cada cierto tiempo en entredicho, en un entorno de mayor riesgo, mayor aversión al riesgo, que es lo que está impactando precisamente a las criptomonedas y a otros activos. En Chile, la inflación continúa cediendo, era algo que esperábamos, la inflación del mes de enero, que quedó en un 0,4%, y eso lleva a la inflación a bajar del 3%. Todo esto en un contexto en donde el tipo de cambio, el peso chileno, se mantiene firme y cercano a los 855 pesos. Todo esto veremos cuáles son las implicancias para tus inversiones, qué es lo que podemos esperar para la semana que viene, qué es lo que viene en el ámbito de las finanzas y las inversiones, así que quédense en este video de la visión semanal en donde esperamos poder entregar hartos datitos interesantes para su toma de decisión. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita, el link está acá abajito en la descripción y como siempre te invitamos a ayudarte en todo lo que tiene que ver con las finanzas personales, con todo el mundo del dinero y también con las inversiones. ¿Qué pasó en el mundo esta semana que dejamos atrás? Bueno, tuvimos bastante volatilidad, bastantes movimientos, pero al cierre de la semana el S&P 500 cayó solamente un 0,2%, sigue bastante cercano a máximos históricos. De hecho, el Dow Jones alcanzó los 50.000 puntos, que fue bastante celebrado también al cierre del día viernes. El Nasdaq, a diferencia, cayó bastante más, un 2%, muy influenciado por todo este sector de las acciones de software y también por las grandes tecnológicas, por las magníficas 7. El IPSA también sigue en una fase correctiva, cayó un 1,8%. A pesar de los vaivenes, a pesar de la volatilidad, el índice de volatilidad VIX no subió tanto, subió un 0,5% solamente. Había subido harto durante la semana y después terminó retrocediendo. Pero lo que llama la atención, por supuesto, es el desplome del Bitcoin de un 16,5%. De hecho, hablábamos la semana pasada que había un piso muy importante en los $74.000. Se rompe ese piso y ahí viene el desplome. El dólar index como activo de refugio subió un poquito, un 0,7%. El dólar peso en Chile siguió cayendo, cayó un 2%. El petróleo WTI cayó un 2,6%. El oro se recuperó, avances del 5%, y el cobre sigue ahí un poquito más estable, cayendo un 0,7%. El tablero está claramente distribuido en dos grandes colores, un rojo fuerte y un verde también bastante generalizado en todos los sectores que no son tecnología. Y acá llama la atención algo que es bien importante. Apple se destaca dentro de las grandes magníficas. Cae Microsoft cerca de un 7%, Oracle cae un 13%, Palantir un 7%, Amazon un 12%, Tesla más de un 4%, Google más de un 4%, Meta cerca de un 8%, grandes tecnológicas cayendo fuerte, pero Apple se diferencia de estas grandes caídas, ya lo vamos a ver. Y por otro lado, todos los demás sectores bastante positivos. ¿Y qué es lo que se dio a conocer la semana pasada? Que fue alguna de las cosas más importantes que impactaron al mercado, es precisamente el hecho de que se aumenta mucho el CAPEX, la inversión en inteligencia artificial por las grandes tecnológicas. ¿Cuáles son las que más aumentan? Precisamente Amazon, Google, que entregaron resultados. Meta también aumenta bastante, Microsoft también, pero en menor medida. De hecho, al costado derecho aparecen los porcentajes de aumento de la inversión en este CAPEX de inteligencia artificial. Google casi un 100%, Meta un 73%, Tesla un 135%. Y la que menos aumenta es Apple con solamente un 2%. Por lo tanto, acá está una de las razones de por qué vimos esa gran caída de las grandes tecnológicas la semana pasada, lo que llama la atención, lo que preocupa
en que se van a hacer grandes inversiones que todavía no se tiene muy claro cuál va a ser el resultado, cómo se va a monetizar toda esta infraestructura en inteligencia artificial para estas grandes tecnológicas. Así que por eso es la diferencia, eso fue algo muy importante la semana pasada, le pegó muy fuerte a Amazon, a Google y por supuesto también hubo un contagio hacia el resto del sector. Todo esto en el contexto que comenzábamos la semana pasada, el cómics que traemos a colación ya un poquito añejo, lo hablamos el lunes pasado, en donde tenemos un posible nuevo presidente de la Reserva Federal, que eso impactó bastante la semana anterior. Ahora, en cuanto a noticias económicas, hubo un cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, por eso se demora un poquito más la entrega del dato de empleo que quedó para esta semana, pero tuvimos de todas formas datos de empleo en la semana y particularmente las peticiones semanales de desempleo que aumentaron mucho, pero sin duda la más preocupante son los JOLTS, que son estos puestos de trabajo que se anuncian y que disminuyó de manera considerable. Así que sigue el mercado laboral bajo la lupa, en la mirada de todos los inversionistas, que es un factor de preocupación. También se dio a conocer el empleo ADP, el no agrícola, que es un dato privado, ADP, y también salió menor de lo esperado. Así que el sector, o más bien todo lo que está relacionado al mundo del empleo y también conectado con la inteligencia artificial. Hace pocos días atrás Amazon anunció que despedía a aproximadamente, si no mal recuerdo, 16.000 trabajadores por toda la revolución de la inteligencia artificial. Está generando cambios importantes en el mercado laboral norteamericano y eso evidentemente que también puede tener consecuencias de cara al futuro. Con todo esto, que es bastante porque tuvimos harto movimiento la semana pasada, aumentaron las probabilidades de baja de tasas por parte de la Fed. Recordemos que la semana pasada estábamos en un 87% de mantención, bajó a un 80% y aumentó a un 20% la probabilidad de baja de tasas. Recordemos que cuando los mercados tambalean, se ponen nerviosos y la economía puede sufrir, viene esta posibilidad en aumento de bajar las tasas de interés. Y para la reunión del 29 de abril se mantuvo más o menos estable. Para esa reunión no cambia mucho la situación, o sea, más bien se adelantaría eventualmente una baja de tasas y se quedaría ahí estable por un tiempo esta situación. Así que esa es la gran novedad de la última semana. Tenemos un nuevo webinar, clase en vivo, ordena tus finanzas post verano. Para los que se porten un poquito mal, hayan salido de vacaciones y nos desordenamos, por supuesto, mucho en esta época y también pensando en que se acerca marzo y vienen muchos gastos, tenemos el miércoles 18 de febrero un webinar 100% gratuito con Chris Domínguez y también con Francisco Ackerman a las 7 de la tarde. Así que anoten ese día, miércoles 18 de febrero a las 7 de la tarde. El link está acá abajito en la descripción para que se inscriban absolutamente gratis. Y de esta forma pasamos al comportamiento de las bolsas y en lo que nos vamos a fijar precisamente en esta visión semanal es en el Bitcoin, que ya cae este año casi un 20%. Todo lo demás sigue más o menos igual. Lo único que llama la atención también es que el Nasdaq 100 está en terreno negativo y también las acciones de growth, las acciones que generalmente están más relacionadas a la tecnología. Esas son las grandes novedades y esto viene de la mano con el Bitcoin. Y acá hay un gráfico bien interesante en donde está una correlación bastante cercana entre lo que es el comportamiento del Bitcoin y también el comportamiento del sector tecnológico de software, que tiene bastante correlación. Si se dan cuenta, esto es un periodo bastante largo en donde tenemos la mirada desde el año 2019 a la fecha y ahí podemos ver cómo en las diferentes situaciones difíciles del mercado hay una relación bastante directa entre ambos activos. ¿Cuánto ha caído el Bitcoin desde los máximos? Un 52%. Recordemos que en otras ocasiones el Bitcoin cae un 70, un 80. Se dice que está más maduro, pero no es tan normal que un activo maduro caiga un 52%. Así que sin duda que esto genera algo de preocupación. El mínimo fueron los $60.000 aproximadamente. Así que hay que tener cuidado con esto que ocurre porque hoy día el Bitcoin es mucho más grande y tiene más secuelas para el resto del mercado. Y como estamos mirando en esta gráfica, ya tenemos que ha caído más o menos una caída promedio, que anda en el orden del 43% de estas caídas. ¿Hemos tenido caídas peores? Sí, pero estamos ya en una situación de caída promedio, así que ya podemos decir que la caída, esta corrección ya es bastante significativa y ya deberíamos estar cerca de piso. No se sabe y de hecho todo indica a que podría seguir cayendo el Bitcoin porque hablábamos la semana pasada de los $74.000, se rompen esos $74.000 y hay una caída bastante brusca. Ahora hay un rebote típico después de grandes caídas, pero en la medida que no logre situarse de nuevo sobre los $75.000, todavía estaríamos en una situación más bajista. ¿Y cuál es el siguiente nivel? Los $50.000 aproximadamente. Algo importante en estas situaciones es el costo marginal de crear un nuevo Bitcoin.
es algo que hoy día aparece como algo relevante. ¿Cuánto cuesta hoy día hacer un nuevo Bitcoin, minarlo aproximadamente? Hay varias miradas al respecto, depende del costo de la energía principalmente, pero anda en el orden de $70.000 y quizá un poquito más. Así que hoy día estaría el Bitcoin a un precio menor de lo que cuesta producirlo. Así que eso evidentemente que también es un factor a tener en cuenta, en donde podría estar acercándose a un piso en caso de que siga cayendo y que el mercado valore el que está en niveles muy bajos para poder nuevamente entrar demanda en este activo. Por otro lado, tenemos al S&P 500 que cayó bastante a lo largo de la semana, pero se recupera el día viernes. De todas formas, seguimos en esta lateralización sin grandes cambios, con un techo muy marcado en los 7.000 puntos aproximadamente. El bono del Tesoro de 10 años sigue en una trayectoria bajista, que es esa directriz roja que va a la baja, con un techo muy fuerte entre los 4.25 y 4.30, y por abajo tenemos los 4.19, 4.18, que antes fue techo, ahora es piso. Así que vamos a ver por dónde rompe. Si rompe hacia arriba sería una mala noticia porque aumenta el costo del crédito. Si rompe hacia abajo podría ser una señal de que hay más preocupación en los mercados, hay más incertidumbre. Por el lado del ETF de China, el MQI alcanzó un piso en los 59,70 dólares aproximadamente, si lo contemplamos de esa manera. Esto se habla siempre en puntos, y mientras se mantenga sobre esos niveles puede seguir subiendo. Una corrección sana y puede ser una oportunidad para este ETF, que debería tener un buen desempeño de cara al futuro, entendiendo que los mercados emergentes se han venido recuperando en el último tiempo. De hecho, el índice de mercados emergentes, el EEM, hizo pullback. Techo anterior 58, piso ahora 58, y se empieza a recuperar nuevamente ya en los 60 puntos y podría seguir subiendo y alcanzando máximos históricos también, que es un poco de las tendencias que se han mantenido desde el año pasado hasta ahora, en donde otros mercados fuera de Estados Unidos, con un Estados Unidos estable, se han visto mucho mejor que Estados Unidos. Y también pasa lo mismo con el mercado europeo, el EZU, que es el ETF de Europa, que también está muy cerca de estos máximos históricos. Y todo esto se manifiesta en que el ACWI, el All Country World Index, esté nuevamente cerca de máximos, en 146 puntos y fracción, y por arriba están los 148, que es el máximo histórico que podría volver a romperlo, porque mantiene una trayectoria al alza que es bastante mejor ese desempeño que estamos viendo acá en el ACWI en relación al desempeño del S&P 500, que está más lateral. Si le sumamos que tuvimos una noche bastante favorable en Asia, con Japón subiendo muy fuerte por factores electorales, hubo una gran mayoría para la actual primera ministro, que es de la derecha y que tuvo mucha apoyo. Subió mucho el Nikkei, y eso también puede impactar positivamente al conjunto de bolsas a nivel global. Y por el lado de los metales preciosos, podemos ver que el oro se salva, el oro mantiene la trayectoria alcista después de toda esta volatilidad, mantiene esta directriz roja que mantiene el impulso, así que podría seguir subiendo sin mayor problema. Y en cambio, la plata, la corrección ha sido mucho más brusca, mucho más importante, y lo hablamos la semana pasada, se veía más feo este gráfico que el del oro. Así que acá está alcanzando ya niveles más razonables. Habíamos visto una euforia bastante desproporcionada con la plata. El oro tiene más fundamento en esta lógica de moneda de reserva, de activo de reserva a nivel global. La plata también, pero en menor medida. Así que acá vemos que las cosas se han empezado a normalizar entre el oro y la plata. Tu año financiero organizado y consciente. Planifica, prioriza y toma decisiones con nuestro planificador financiero 2026. Descárgalo en la descripción, absolutamente gratuito. Te puede servir para apoyarte en todo lo que es la planificación para este año 2026 y que sea una ayuda para mejorar en tus finanzas personales. De esta forma aterrizamos en Chile, tuvimos la inflación, que ya se esperaba una moderación, 0,4% en el mes de enero, y lo más importante, la inflación de los últimos 12 meses queda en un 2,8%, por debajo esta meta que establece el Banco Central en torno al 3%, así que buenas noticias, deberíamos mantenernos en torno a la meta de inflación ya por un buen tiempo, mientras no hayan cambios importantes en el mundo y tampoco en Chile. En cuanto a las perspectivas de cómo cree usted que le irá a Chile con el nuevo gobierno de José Antonio Kast, estábamos viendo esta gráfica que nos mostraba semana a semana Plaza Pública KM, cambiaron la gráfica y recordemos que habíamos quedado en 57, ahora bajamos un poquito a 56, así que se mantiene el optimismo, pero lo que ha ido aumentando en el último tiempo es esa línea amarilla o verde que ha ido aumentando, que es ¿cuál es la expectativa? Regular. Y todo esto es importante porque ya cuando
se haga cargo el nuevo presidente José Antonio Kast en marzo de Chile, muy probablemente las cosas van a cambiar radicalmente, donde ahí se empieza a gobernar y ya no es expectativa, sino que es realidad, y ahí es importante que veamos cambios, que veamos un golpe de timón importante para que de esa forma se mantenga el optimismo y ese momentum, como hablamos en los mercados, se mantenga también de cara a lo que es el ámbito político y que eso se traduce en muchos ámbitos más también de cara a la economía. Transforma tu relación con el dinero. Esta es una guía que habla de los hallazgos científicos sobre el dinero que cambiarán tu vida. También lo puedes descargar 100% gratuito, así que aprovechenlo. El link está acá abajito en la descripción. Y de esta forma pasamos al comportamiento del dólar. Esta semana lanzamos la visión del dólar mensual, así que estén atentos. Probablemente mañana martes estará apareciendo este nuevo video de la visión del mes para el dólar. Y como podemos ver acá, el dólar index se recuperó un poquito, se mantiene en la lateralización que viene mostrando desde hace un buen tiempo y con una leve moderación esta noche en donde cae un poquito el dólar, pero sigue sobre esos 96 puntos y fracción, que es el piso importante en este momento. Y el dólar peso está acechando los 8.55, queriendo romper, está con mucha fuerza bajista. Y si llega a romper esos 8.55, probablemente siga cayendo bastante más, porque no hay grandes pisos hasta más o menos los 830. Así que la tendencia bajista en el dólar se mantiene, es una buena noticia, habla de que los mercados emergentes están teniendo un mejor desempeño, Chile se beneficia de esto también, por el factor cobre por supuesto, así que de esto estaremos profundizando en la visión mensual del dólar, que dicho sea de paso, en la última visión fuimos bastante categóricos en que veríamos una eventual caída y se dio más rápido de lo que pensábamos. Y por supuesto el comportamiento del cobre ha sido muy importante, ahora con mucha volatilidad. Acá podemos ver cómo tenemos estas grandes velas en el último tiempo, que no es algo bueno, no es algo favorable por el hecho de que hemos visto por un lado más incertidumbre, y eso hay que tener en cuenta que puede afectar el desempeño de los activos chilenos, particularmente la bolsa chilena y también el peso chileno, pero mientras se mantenga cercano a los 6 dólares es una buena noticia de todas formas, y mientras no caiga mucho más que esos niveles es todavía muy positivo para el peso y para la bolsa chilena. Y de esta forma pasamos a mirar el comportamiento de la bolsa chilena, que empezó ya una corrección probablemente un poquito más relevante, más significativa. Ya viene cayendo 2 semanas de forma consecutiva y la caída podría extenderse un poquito más. Así que a tener en cuenta esta corrección, hasta dónde puede llegar. Un objetivo sería que esta prolongación del canal alcista sea ahora un piso a buscar eventualmente. El ETF de Chile se mantuvo prácticamente plano la última semana porque por un lado cayó el IPSA, pero por otro lado se fortaleció el peso chileno, así que se mantuvo prácticamente igual el ETF de Chile, y la bolsa de Brasil viene todavía con una recuperación un poquito mayor adicional, y eso sigue bastante plano, parecido a lo que fue la semana pasada. Y el comportamiento de los multifondos sigue con no tan buenos resultados por el hecho de que el dólar ha seguido cayendo. Eso le afecta mucho a el multifondo más riesgoso, el multifondo A, y el multifondo C también bastante plano, y lo que se recupera es el multifondo E, que sube un 0,23% la última semana, y todos los multifondos en el año prácticamente con muy pocas variaciones. Y de esta forma pasamos a qué podemos esperar, en donde esta semana tendremos probablemente el dato de empleo, ya anunciado para el día miércoles, pero con este nuevo cierre del gobierno de Estados Unidos se prolongó y no podrían haber cambios también, así que bastante incierto ese ámbito. Y por otro lado tenemos la inflación, que va a ser muy importante, y como podemos ver en las perspectivas de los últimos 12 meses, la inflación podría eventualmente moderarse al 2,5%, lo cual sigue acercándose a la meta de la Reserva Federal en el 2%. Todavía estamos en temporada de resultados, muchas empresas importantes entregan como Coca-Cola, Robinhood, Shopify, Coinbase, Moderna, etc. Así que tenemos harta entrega de resultados. Ya la gran parte se dio a conocer con todo lo que fueron los datos de las grandes tecnológicas. Y por el lado de los resultados que tenemos siempre año tras año en el S&P 500, tenemos una gráfica muy interesante que muestra cómo termina el año, que es la barrita celeste, en general en terreno bastante positivo, y cuál es el drawdown, cuál es la caída dentro del año más relevante, más significativa, que es desde el punto máximo al mínimo. Y ahí podemos ver cómo el año pasado, por ejemplo, cayó la bolsa intraaño un 19%, pero terminó cerrando el año con un 18% de alza. Esto es muy interesante porque esto habla de las correcciones que se dan dentro del año y que muchas veces son oportunidades
para comprar más barato en un contexto en donde la bolsa tiende a subir, tiende a mantener retornos bastante favorables. Y por otro lado, también trayendo a colación lo que hablábamos respecto a cómo se comportaba enero. Si enero termina con ganancias entre el 0 y el 2%, desde el año 1950 a la fecha hay varias ocurrencias, hay varias situaciones que pasa esto y el cierre del año es bastante positivo, con un promedio del 12% de ganancia en el año. De todas estas situaciones, solo la que falló fue en 1966, pero en general hay un buen desempeño cuando enero es positivo. Así que más allá de la turbulencia, más allá de los cambios que vemos semana tras semana, y de hecho tuvimos un repunte técnico al cierre de la semana pasada, se estabiliza todo en base a cómo se va absorbiendo esta información sobre la tecnología, sobre la inteligencia artificial. Esta semana tendremos datos de empleo e inflación en Estados Unidos que van a marcar la agenda económica, por supuesto, y se mantiene la rotación entre sectores en Estados Unidos, en donde las tecnológicas están un poquito peor como venían y otros sectores se están recuperando, en donde la inteligencia artificial puede estar ya permeando, traspasándose el impacto positivo de la inteligencia artificial a otros sectores. Y también el resto del mundo ha andado mejor que Estados Unidos, lo cual también es parte de esta rotación. Y en Chile el IPSA se encuentra en una sana corrección, mientras el peso chileno sigue fuerte. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. El link está acá abajito en la descripción. Y como siempre estaremos acá en nuestro canal de YouTube para acompañarte y entregarte una mirada extra de lo que está pasando en los mercados que esperamos te sirva. Nos vemos en otro video. Que estén bien. Chao, chao.